Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios sea con todos ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Anexi Polanco, siervo por la gracia y misericordia del Señor. Estaremos con ustedes, gloria sea el Señor, compartiendo la palabra de Dios. Y estoy viviendo en la ciudad de New Jersey. Me congrego en la tercera iglesia de Dios Pentecostal, Puerta de Salvación. Y mi nombre no es mucho, obviamente, de importancia, pero el nombre de Jesucristo, gloria sea el Señor, que siempre se ha exaltado, sí es de gran importancia. Entonces, se acabaron los anuncios. Siendo esta la Sagrada Escritura, vamos a ver algo muy importante que Dios me dio para compartir con ustedes, gloria sea el Señor, y que ustedes puedan llevarse algo de parte de Dios, como así mismo Dios me ha ministrado a mí. Gloria sea el Señor. Vamos a estar dando lectura en el Salmo 40. Salmo 40. Y voy a leer solamente del 1 al 5. Hay muchas, obviamente, informaciones, pero es algo muy importante. Salmo 40. Las palabras se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlo ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Gloria sea al Señor. Buen Padre, Dios eterno y celestial, te damos gloria y te damos honra, Padre amado. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús de que tú te glorifiques en este día, de que tú seas hablando, Padre amado, Señor, a la gente que lo necesita en el nombre de Jesús, de que tú seas, Señor, obrando, Señor, a través de tu palabra, Señor, de que tú rompas toda cadena, todo yugo del diablo en el nombre de Jesús, toda, Señor, ataque de la tiniebla que se quiere oponer en contra de tu palabra, de que sea tú, Señor, en el nombre de Jesús, quebrantando, Señor, rompiendo yugo, Señor, en el mundo espiritual, Padre amado, y que esta palabra, Señor, corra como torrente de agua viva, Señor, por los corazones de las personas que lo van a escuchar, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te la damos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre, Señor. Muévete con libertad y te vamos a dar la gloria, pase lo que pase. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea el Señor. Y este salmo lo escribió el salmista. Y gloria sea el Señor. El salmista estaba en una situación bien difícil. Una situación que solamente la situación donde él estaba ameritaba muchas tensiones de parte de Dios. Estaba pasando un proceso bien fuerte en su vida. Y vemos, gloria sea al Señor, algo que Él comparte con nosotros. Él dice que pacientemente esperé en Jehová. Y hay muchas veces que la persona, gloria sea al Señor, lo que hacen es que tienen una situación, tienen un problema y se siente tan desesperado y tan atacado que oran al Señor y simplemente dicen, bueno, yo voy a hacer lo primero que me llega a mi mente. Muy peligroso, mucho cuidado. No sé cuántos de ustedes en este momento están en ese lugar que estaba el salmista. No sé cuántos de ustedes, gloria sea el Señor, en este momento o han pasado por ese lugar, gloria sea el Señor. Yo he pasado por ese lugar. Pero dice algo muy importante. Voy a empezar con el verso 2 para que me entiendan mejor. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. El salmista estaba en un pozo espiritualmente. Estaba en un lugar de encierro, gloria sea el Señor. Y así mucha gente en la vida espiritual están atascados, están encerrados en un lugar, gloria sea el Señor, donde se sienten que no pueden avanzar. Se sienten, gloria sea el Señor, de que no pueden seguir hacia adelante. Se sienten estancados, gloria sea el Señor. Y muchas veces las personas se sienten en ese lugar y piden oración y piden ayuda y nada pasa, gloria sea al Señor.
A su nombre sea la gloria. Entonces vemos, gloria sea al Señor, cómo esos son ataques o presiones en el mundo espiritual. Y vemos cómo él se siente que estaba en un pozo. Y vemos en la Biblia muchos relatos sobre eso. Vemos el relato de José, que lo tiraron al pozo. Vemos el relato de Daniel, que lo tiraron al pozo, gloria sea al Señor. Vemos el relato de Pablo y Sila, que lo encadenaron y lo pusieron prácticamente en el lugar de más adentro de la celda. Y así sucesivamente. Hay momentos que Dios te aleja de la gente. Hay momentos que, hubiendo gente que tú pudieras decir, no, yo puedo contar con fulano, puedo contar con mi hermano, Dios lo aleja. Y no es que ellos son malos, sino que Dios quiere tratar contigo para que tú realmente dependas de Él, a su nombre sea la gloria. Entonces, esto era lo que estaba pasando con el salmita. Hay momentos que tú estás en situaciones que la unción no te va a sacar del problema, que el reinado no te va a sacar del problema, gloria sea el Señor. Y hay situaciones en tu vida que solamente Dios te puede librar. Entonces, aquí vemos y entendemos lo que el salmita estaba diciendo, que estaba en ese pozo. Y cuando vemos la cualidad de un pozo, es un lugar de 4 paredes encerrado. Que la mayoría de pozos en el lugar de antes, si se pone a estudiar, solamente tenía una abertura arriba, tipo al arca de Noé, que solo trata con la persona, donde la persona tiene solamente chance de mirar arriba y clamar a Dios. El salmista pudo entender eso. El salmista estaba desesperado, estaba agobiado, como muchas veces hay situaciones que nos pasan y nosotros clamamos y queremos que Dios nos responda de una vez y muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Su nombre sea la gloria. Y el salmista estaba en esa situación. Por eso dice, pacientemente esperé a Jehová. Él se dio cuenta que la desesperación, él se dio cuenta que el preocuparse por algo, obviamente, que él no podía resolver, no le iba a ayudar a nada. No le iba a ayudar a nada. Y eso muchas veces pasa con la vida de nosotros. Pacientemente esperé en Jehová. Lo que pasa es que hay muchas veces que la persona está esperando en otra persona. Está esperando en el pastor. Está esperando en otra persona que lo ayude. Está esperando en el profeta. Y hay lugares que solamente Dios te puede sacar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lo que está diciendo el salmista no es que el Señor escuchó el clamor en ese momento, sino que llegó el tiempo de que el Señor lo saque de ese lugar. Cuando dice se inclinó y escuchó mi clamor, llegó el tiempo, porque hay un tiempo que de Dios que nosotros debemos de esperar. Entonces, hay veces que nosotros debemos de entender la situación que estamos. Cuando él dice pacientemente esperé, Dios estaba queriendo formar algo en ese pozo que él estaba y era darle paciencia al salmita. Darle paciencia. Entonces muchas veces nosotros nos vemos en situación y nosotros tenemos que clamar al Señor, ¿qué es lo que tú quieres sacar de esto? Y no empezar a quejarnos como el pueblo en el medio del desierto. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que pacientemente esperó a Jehová. Ahora dice que se inclinó y oyó mi voz. ¿Por qué el Señor escuchó la voz del salmita? Porque ya lo había moldeado y ya él había sabido esperar en Dios. Ya él había alcanzado lo que es la paciencia, que es un fruto del Espíritu. Entonces él había alcanzado la paciencia y por eso pudo, obviamente, cuando el proceso terminó, el Señor escuchó la voz y pudo sacarlo de ese lugar. Y hay muchas veces que la persona está en un lugar, está en un proceso, pero hasta que no pasa, obviamente, ese proceso, pues no puede, gloria sea al Señor, salir del pozo cenagoso. Y no tanto eso, sino del pozo de la desesperación, en un lugar de desesperación, un lugar, gloria sea al Señor, que es fuerte. Es un lugar, gloria sea al Señor, que es desesperante. Un lugar que obviamente, como la gente, los afanes de la vida y todas esas cosas, se siente desesperado. Pero en ese momento el salmista aprendió a confiar en Dios, a depender de Dios, a esperar en Dios, gloria sea al Señor. No importando las circunstancias, él esperó en Dios, a su nombre sea la gloria. Y luego que aprendió, pudo salir del pozo cenagoso porque Dios lo sacó. Hay lugares que el ser humano no te va a sacar, pero Dios te va a sacar. Entonces dice el pozo de la desesperación y el lodo cenagoso. Lo que está hablando es de que en esas circunstancias, en esos pozos siempre hay lodo y esos lodos son como la arena movediza. Gloria sea al Señor. Esos lodos son como arena movediza. Esos lodos que hay aquí, el lodo cenagoso,
Está David prácticamente para ayudarnos a saber lo que él estaba experimentando, lo que él estaba realmente viviendo. Y él te da a entender que mientras más se movía en esos lodos o en ese lodo, más se hundía. Mientras él más se desesperaba, él más se hundía. Muchas veces la persona entiende que pudiendo no moverse, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, va a resolver. Muchas veces hay algunas situaciones. Claro que nosotros no debemos de quedarnos estáticos. Hay cosas que el hombre puede hacer, que Dios lo va a ayudar, pero hay cosas que solamente Dios. Y aquí vemos que mientras David más se movía, nos da a entender que más se hundía, más rebalaba, más realmente estaba confiando en él, estaba confiando realmente en otra persona, pues más se hundía, menos éxito tenía. Parecido al caso de la viuda, o no la viuda, sino que la mujer del flujo de sangre. En el libro de Marcos nos enseña que mientras más ella iba a los médicos, su situación empeoraba. ¿Ve? Entonces aquí podemos ver la misma situación. Mientras David más dependía de él, trataba de depender de otra persona, más se hundía. Y esa es realmente la confianza de hoy en día, ya que Dios quiere que nosotros pongamos la confianza de nosotros en Él, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, no importa lo que pase, nuestra confianza debe de estar en Dios. Y David, después que entendió que mientras más se movía, que mientras más trataba de depender de otra persona, más se hundía, entonces eso le enseñó a esperar en Dios. Eso le enseñó a tener paciencia, a que todas las cosas que nosotros deseamos y queremos, no en el tiempo de nosotros, sino que Dios tiene un tiempo específico. Eso le pasó a Abraham. Le pasó a Abraham de que él, mientras y Sara trataron de entender qué es lo que pasaba, entonces Sara dijo, no, llégate a Agar, porque ya he visto que Dios me ha hecho estéril. Entonces muchas veces nosotros nos desesperamos, muchas veces nosotros, gloria sea al Señor, entendemos de que Dios se tarda, entendemos de que Dios realmente no está a nuestro lado, de que Dios no ha dejado. Eso son mentiras que el diablo le mete en la mente a la persona para que obviamente se desanime, para que no crea realmente en Dios y no pueda esperar en Dios. Entonces aquí David dijo de que aunque él muchas veces intentó, o lo que está diciendo, muchas veces intentó, se dio cuenta de que era inútil tratar de salir por su propia cuenta. Era inútil tratar de salir por, por realmente su fuerza, su determinación, su unción, su sabiduría. Nada de eso lo iba a poder sacar. Solamente Dios. Y tal vez no te saque de el lodo que estás, del pozo de que está hoy en día, pero te vine a traer un refrigerio donde tú puedas entender de que Dios lo va a hacer, de que tienes que tener paciencia, de que debes de esperar en Dios, de que debes de poner tu confianza en Dios y no en el hombre. Su nombre sea la gloria. Esa es la única manera. Esa es la única manera donde Dios puede acercarnos y escucharse su clamor, cuando nosotros verdaderamente dependemos de Él. Y aquí el salmista está diciendo, gloria sea al Señor, de que luego de ese proceso, en medio de ese lodo, ese pozo de desesperación, ese lodo cenagoso, un lugar increíble, que él clamó, gloria sea al Señor, entonces se acercó y Dios lo puso. Y dice que puso su pie y enderezó su paso. Su paso estaban doblado por causa obviamente del lodo, y él tratando de salir y de gloria hacia el Señor estar en lo que se llama prácticamente salir de ese lugar, que es un lugar de desesperación. Pero entendió que mientras más esfuerzo hacía, menos lo podía lograr. Su nombre sea la gloria. Y entendió de que solamente Dios lo podía ayudar. Entonces él comprendió, entonces dijo, esperaré en Dios, clamaré a Dios y Él va a responder a mi clamor en el tiempo de Él. Porque muchas veces nosotros entendemos de que cuando nosotros queramos, muchas veces nos desesperamos y nos sentimos desesperados. Claro que hay momentos de desesperación, pero hay un tiempo, hay un trabajo que Dios quiere hacer en tu alma, en tu espíritu, gloria sea al Señor, que necesita tiempo, necesita confianza en Dios.
Su nombre sea la gloria. Este es un corto mensaje, esperando en Dios de que todos puedan agarrar la reflexión. Su nombre sea la gloria, dependiendo de Dios, depender de Dios, de que Dios ese es el único que nos puede sacar de este lugar. Tal vez el mensaje no te haya sacado del lugar del pozo cenagoso, del lugar del pozo de la desesperación, pero te espero en Dios de que te haya ayudado a comprender de que debemos de ser pacientes y poner nuestra fe en Dios, no importando las circunstancias que nosotros estemos pasando y no importando, gloria sea el Señor, lo que venga a nuestra vida, nuestra confianza debe de estar en el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Padre, te doy gracias. Hasta aquí he puesto tu palabra. Tú me has ayudado, Señor, a ponerla hasta aquí. Te doy gracias por tu benevolencia y por tu bondad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Señor sea con todos.